Listo, entonces empecemos. Nosotros ya estudiamos todos los efectos de en este caso de la electricidad, ¿sí? Nosotros vimos cómo se comportaban, incluso empezamos desde cómo se comporta como onda, cómo se comporta como partícula y cómo se comportaba de las dos formas, ¿sí? En la parte de ya de materia cuántica, ¿no? Pero en este caso, pues no nos vamos a referir tanto a eso, sino directamente a cómo se comporta ya la electricidad de manera práctica, ¿sí? ¿Qué significa de manera práctica? Nosotros, ¿cómo medimos la electricidad? Nosotros medimos por voltaje, por corriente o por resistencias, ¿no? En este caso ustedes pueden ver aquí, como nuevamente, como resumen, ¿no? Es la última vez que les presento ya el cuadrito y han de estar cansados, ¿ya? A ver, la corriente, no se olviden que es la cantidad de agua que pasa por un río, ¿sí? Toda la cantidad de electrones o la cantidad de agua. Resistencia es las piedras que no dejan pasar, ¿sí?, al agua que estamos contenidos en el río. Y de manera práctica la resistencia se puede representar como calor, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Por la ley de la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye. Sí, en este caso, por ejemplo, toda la energía que no se está dejando pasar por esta parte de los electrones, ¿sí?, se convierte en calor. Por eso les comentaba que cuando nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, antes de eso, el voltaje. El voltaje va a ser como la capacidad para mover toda esa corriente de agua que nosotros tenemos. Y nosotros vamos a tener mayor capacidad cuando el ancho del río sea más grande, ¿sí? Si nosotros tenemos un ancho del río, si suficientemente ancho o suficientemente grande, pues voy a poder pasar cualquier cantidad de agua que yo necesite. Sí, pero en cambio, por otro lado, si el ancho del río es muy pequeño, pues el agua se va a desbordar y no va a dejar pasar todo el agua, ¿sí? Entonces, en relación a estas tres definiciones básicas de corriente, resistencia y voltaje, nosotros decíamos que si en este caso, para pasar el corriente, por ejemplo, por un cable, nosotros tenemos conectando, por ejemplo, al cargador del celular, ¿sí? No va a pasar tanta corriente, incluso la corriente que pasa es muy mínima, ¿sí? Entonces, por ahí el cable no es necesario que sea tan grande, o sea, que no tenga las suficientes características para aguantar la suficiente energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el voltaje también es muy bajo, ¿sí? Lo que no pasaba en cambio con las duchas eléctricas, que necesitan bastante corriente eléctrica, y en este caso pues los cables son de mayor tamaño, ¿sí? Y por ende pues es lo que le permite que no se calienten las cosas y que no se caliente el cable, ¿sí?, y que prácticamente sea un cortocircuito en la ducha, ¿no? Eso como manera de ejemplo en estas tres definiciones de corriente, resistencia y voltaje, ¿sí? Estas tres definiciones pues las resumió, ¿sí?, en este caso en la ley de Ohm. Sí, vimos que era un físico alemán el que descubrió toda la ley de Ohm y nos dio una fórmula bastante sencilla, que es el triángulo de la ley de Ohm que tenemos aquí, ¿no? Que me resume que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Hay formas de calcular, formas matemáticas, ¿sí?, de calcular toda esta parte de voltaje e intensidad, eh, que son incluso hasta ya conceptos matemáticos más complejos, ¿sí? Pero la ley de Ohm lo que nos hizo es prácticamente resumirnos en una fórmula muy sencilla, ¿sí? Tres variables y simplemente anoto mis tres variables en este triángulo que nosotros tenemos aquí. Si queremos ocupar la intensidad, pues va a ser igual al voltaje sobre resistencia. Si queremos calcular la resistencia, va a ser igual a voltaje sobre intensidad. Y en su forma natural, pues la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. No se vayan a olvidar, ¿no? Es la ley fundamental de toda la parte de circuitos eléctricos, ¿sí? En la anterior clase nosotros vimos que dentro de circuitos eléctricos nosotros vamos a estudiar netamente resistencias, ¿sí? Yo les comentaba que existen, por ejemplo, capacitores, existen inductores, ¿sí? Y que también son motivos de estudio, ¿sí? ¿Cuáles eran el ejemplo? Por ejemplo, a ver, en inductores, ¿sí? Todos los transformadores que nosotros tenemos en los postes de luz, ¿sí?, funcionan mediante inducción. Las cocinas de inducción mismo funcionan mediante el mismo principio, ¿sí? Y pues son muy parecidos a las resistencias. Y por otra parte, los capacitores, ¿sí? Capacitores que, por ejemplo, tenemos en las televisiones antiguos, en las televisiones actuales. Tenemos, por ejemplo, en el touch de nuestro celular, tenemos la misma capacidad de capacitores para que funcionen los celulares, ¿sí? Y en resistencias, pues puede ser la resistencia que ejerce cierto material en el foco para que pueda encenderse en los focos antiguos, ¿sí? Otra parte de resistencia es para que no se quemen, por ejemplo, o en las secadoras, ¿sí? En las secadoras tenemos resistencias en paralelo que lo que hacen es que se cree bastante en esa parte de energía, en esa parte de calor, pues y salga el aire
el aire caliente que representa las secadoras, ¿no? Esos son ejemplos prácticos de cómo se utilizan los circuitos eléctricos y en este caso, netamente la resistencia, ¿sí? Ahora, como de aquí en adelante nos vamos a referir únicamente a las resistencias, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos formas de estudiar estos circuitos eléctricos, ¿sí? La primera es un circuito en serie y la segunda un circuito en paralelo. Cuando nosotros hablábamos de un circuito en serie, significaba que existía un solo camino para que vaya la corriente, ¿sí? En este caso, la corriente o el agua del río, si en este caso va a empezar desde aquí donde tengo el puntero del mouse, no sé si ustedes pueden apreciar, ¿sí? Va a ir todo el camino de aquí el agua hasta llegar a la resistencia 1, donde vamos a tener pues el primer impedimento de paso, ¿sí? Nuevamente seguimos por nuestro camino, regresamos a la resistencia 2, va a pasar lo mismo y pasamos por la resistencia 3, ¿sí? Pero el camino nunca se dividió en dos, fue un solo camino, ¿sí? Entonces, ¿qué significa aquí? Que aquí tenemos una sola intensidad de corriente, tenemos un solo flujo de electrones, ¿sí? Que va a ser en esta dirección. En todo el cuadrado que tenemos va a pasar toda la electricidad o la corriente que nosotros tengamos, ¿sí? Eso no va a pasar en la corriente, en el circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque una vez que empiezo, llego a este punto donde se me abren dos caminos. Si uno por la resistencia 1, ustedes pueden ver aquí, tengo el puntero del mouse, y otro camino que se va a desviar hacia la resistencia 2 y hacia la resistencia 3, ¿sí? Entonces aquí se me está dividiendo la intensidad de corriente o la intensidad o la corriente se divide en tres, uno en cada cuadro que tenemos aquí, ¿sí? Entonces va a existir una intensidad, ¿sí? En cada cuadro, ¿sí? Una intensidad diferente, ¿sí? En cada cuadro. Vamos a ver la diferencia. En cambio, en circuito en serie, simplemente tengo una sola intensidad en todo el circuito, ¿sí? Y lo que va a ir cambiando, nosotros ya vamos a estudiar las propiedades de cada uno, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el circuito en paralelo, yo puedo decir que el voltaje que tengo aquí siempre va a ser el mismo en cada punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, este punto, ¿sí? Si yo simplemente le recorto esta línea, es el mismo punto. Si no estoy, no hay nada, no hay ninguna, algo que interfiera aquí. Si es como un camino libre, ¿sí? Si ven acá abajo lo mismo, ¿sí? Entonces, toda esta línea de aquí, ¿sí? Y la línea de acá, tienen un solo punto, que es al mismo voltaje que estamos aquí, ¿sí? A la misma fuente de voltaje que tenemos aquí. Entonces, de todo esto que nosotros vemos, ¿sí? Sé que tal vez parece mucha información, pero vamos a ver que es facilito y se resume en fórmulas muy sencillas, ¿sí? Pero ¿qué pasa en cambio aquí en la intensidad, por ejemplo, en el voltaje cuando estamos en un circuito en serie, ¿sí? Como ya tenemos algunas resistencias, pues yo quiero medir el voltaje de este punto a este punto, ¿sí? En estos dos puntos que estoy señalando con mi puntero del mouse, pues me va a estorbar la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el voltaje no va a ser lo mismo en cada resistencia, ¿sí? Que va a variar, ¿sí? Entonces, todas estas definiciones que nosotros tenemos de voltaje, resistencia e intensidad se resumen en las siguientes fórmulas, ¿no? Cuando nosotros estemos trabajando con circuitos en serie, lo que va a caracterizar esto es que la intensidad que nosotros tengamos en cada resistencia va a ser la misma. ¿Por qué? Porque hay una sola corriente que está yendo por todo este circuito, ¿sí? Por todo el circuito va a ir una sola corriente, ¿sí? Y lo que me va a cambiar, en cambio, es el voltaje. ¿Qué significa? Que el voltaje que tenemos aquí se va a dividir para los voltajes que tenemos en todas las resistencias, ¿sí? El voltaje total va a ser igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 de cada resistencia, ¿sí? Y la resistencia, para poner una resistencia total, pues yo lo que voy a hacer es sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más todas las resistencias que tenga aquí, en este caso 3 resistencias, ¿sí? De manera normal, ¿sí? Por eso ustedes han visto, ya vamos a ver un ejemplo práctico del voltaje. Cuando nosotros ponemos las pilas en cierto dispositivo, ¿sí? Que nosotros queremos que funcione, hay muchas de las veces que las pilas se afilan, ¿sí? De manera en serie. ¿Qué significa en serie? Una tras de otra, ¿sí? Como un tren, ¿sí? Por ejemplo, ahí están las linternas que nosotros no sé si alguna vez ocuparon estas linternas de pilas. Siempre las pilas llevan una delante de otra, como un trencito, ¿sí? Entonces, en este ejemplo es donde el voltaje, ¿sí? Se está sumando, el voltaje se suma, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es igual, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 va a ser igual al voltaje que estamos repartiendo aquí desde nuestra fuente, ¿sí? Entonces, por ello era que las pilas, en este caso, pues necesitaban más voltaje, ¿sí? Se iban sumando, por ejemplo, si cada pila tenía 3 voltios y nosotros le ponemos en serie, pues los voltios se van sumando, ¿sí? Si tengo 3 pilas en serie
que tenga cada uno 3 voltios, pues al final voy a tener 9 voltios de mis 3 pilas, ¿sí? Ese es un ejemplo práctico en esta parte de voltaje. Y bueno, y la intensidad, que ya les digo que siempre no hay, en los circuitos en serie no hay nada que divida el camino, sino que es un camino completo. Entonces aquí tenemos una sola intensidad, ¿sí? Entonces la intensidad de la corriente, bueno, la corriente de la resistencia 1 va a ser igual a la corriente de la resistencia 2, y todas estas dos van a ser igual a la corriente de la resistencia 3, ¿sí? Eso hasta ahí. Sí, dime, Jeremy, te escucho. O sea, se podría... ¿Sí? Entonces, en el circuito en paralelo tiene esa característica, ¿no? De que el voltaje siempre va a ser lo mismo en cada resistencia, ¿sí? Porque no hay nada que me interrumpa en estas líneas de aquí. Y la intensidad, pues se va a dividir. Hay una intensidad en este cuadro, hay una intensidad en el cuadro de la resistencia 2 y hay una intensidad en el cuadro de la resistencia 3. Entonces, ¿qué significa? Que para medir la intensidad que está, o la corriente que está emanando desde esta fuente, la corriente total, va a ser igual a la sumatoria de mis 3 corrientes que están aquí, ¿sí? Entonces, otro ejemplo práctico, ¿sí? Hay en cambio otros dispositivos, asimismo con las pilas que les digo, ¿no? Si por ejemplo yo conecto estas pilas que nosotros tenemos, las normales y corrientes, ya no en un trencito en paralelo, sino todas apiladas como tenemos aquí, tal como está aquí, en una formación en paralelo, voy a tener el mismo voltaje siempre, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy aumentando en cambio la intensidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dan estos diferentes ejemplos o construcciones? Es dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Hay, por ejemplo, por ejemplo, en la linterna no necesita tanta intensidad, ¿sí? Porque solamente está prendiendo un LED. Si no necesita tanta corriente, no necesita tantos electrones o tanta agua del río, sino que necesita subir más su potencial, ¿sí? En este caso, lo que está subiendo es el voltaje, ¿sí? Porque se están sumando esos circuitos en serie, ¿sí? Pero por otra parte, los circuitos en paralelo, pues se mantiene el mismo voltaje y lo que está haciendo es sumando la intensidad, está abriendo más corriente, ¿sí? Y se define en las siguientes propiedades, ¿no? Que la intensidad va a ser igual a la sumatoria de cada intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la intensidad que está pasando de aquí o está saliendo de mi fuente va a ser igual a la intensidad que está pasando por cada resistencia, ¿no? Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. ¿Sí? Y en este caso, pues ya para hacer la sumatoria de resistencias ya no va a ser tan fácil como en el circuito en serie. Entonces nosotros podemos ver en el circuito en serie que la suma de resistencias se hace normal. Si simplemente aquí supongo resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 y fin de la historia, ¿sí? Eso pasa en circuitos en serie, pero en circuitos en paralelo debo aplicar la siguiente fórmula, ¿sí? Que es 1 en fracción, ¿sí? Dividido para, nuevamente, cada resistencia hecho en una fracción invertida, ¿sí? 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y todas las resistencias que tenga. ¿Sí? Entonces hay que resolver de esta manera. ¿Sí? Esta es la estructura para la sumatoria de resistencias en paralelo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que para sumar resistencias en serie es mucho más fácil que para sumar resistencias en paralelo. ¿Sí? En resumen, lo que yo deseo que ustedes se aprendan bien, ¿sí? Es que cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico en serie, las resistencias se suman de manera normal. Resistencia 1 más resistencia 2 y todas las resistencias que tenga mi circuito. Pero si yo tengo un circuito en paralelo, hay que aplicar esta fórmula que tenemos aquí, ¿no? De un montón de fracciones, ¿sí? Esta de aquí, ¿sí? Vamos a sumar nuestra resistencia total. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Como resumen, pues, Dice, Sí, dime, Jeremy. eh, por ejemplo, aquí en un caso así, un ejemplo, digamos que tengo los dos circuitos, ¿ya? Y me sucede un corto. ¿Cuál se recuperaría más rápido o seguía funcionamiento, el circuito serie o el circuito en paralelo? Ya, aquí, bueno, van a haber diferentes factores, ¿no? Vamos a ver circuitos, en este caso circuitos mixtos, cuando ya tengamos, por ejemplo, dentro de un circuito en serie tengamos otro circuito en paralelo, ¿sí? Pero antes de ingresar a circuitos mixtos, pues lo que tenemos que hacer es definir y entender bien cómo se comporta un circuito en serie y entender bien cómo se comporta un circuito en paralelo, ¿sí? Pero normalmente creo que te refieres a corto, a que se desconecta algo. Esto pasa, por ejemplo, con los foquitos de Navidad, ¿no? Como ustedes ven aquí, el circuito en serie tiene la característica de que tiene una sola corriente, ¿no es cierto? Que la corriente es la misma para cada resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si es que se quema?
Digamos que aquí están 3 focos conectados en serie, ¿sí? Lo que pasa con los focos de Navidad. Si se quema un solo foco, si se quema el foco R1, ¿sí? Ya no va a permitir el paso de esta corriente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que todo el circuito ya no funciona, ¿sí? Porque tenía una sola corriente para todo el circuito, ¿sí? Por otro lado, en cambio, tenemos el circuito en paralelo, que deberían hacer así las luces para que no se dañen, que si yo se quema, por ejemplo, aquí tenemos 3 focos conectados en paralelo. Si se quema el foco R1, ¿sí? No importa por qué, porque ya simplemente lo que hicimos es quitar este camino que teníamos para esta corriente, ¿sí? Y lo que va a hacer la corriente es pasar por R2 y pasar por R3, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que va a seguir funcionando nuestro circuito con los otros 2 focos, con el foco R2 y con el foco R3, ¿sí? Entonces, si existe un corto, de preferencia se desearía, ¿no? Que exista siempre un circuito en paralelo para que sigan funcionando las cosas, ¿no? Esa será tu pregunta. No sé si respondí a tu pregunta, Jeremy. Sí, Lice, muchas gracias. O sea que sería más factible tener un circuito en paralelo para evitar un corte de largo, ¿no es cierto? Sí, bueno, todo va a depender de cómo estemos trabajando, pero en sí para que si existe un corte de algo y no deseamos que se apague toda la casa, pues un circuito en paralelo. Bueno, y las conexiones eléctricas en su casa están hechas en ese sentido, ¿no? Si es que se apaga, si es que por ejemplo a ustedes se les quema el foco del cuarto, no es que ya se quitó la electricidad en toda su casa, ¿no? Sino que cada uno funciona por separado. Sí, la mayoría son circuitos en paralelo en este caso. Listo, Lice. Eso, chicos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Tal vez algo que no quedó claro.